Recibimos con muchísimo gusto, como siempre, al señor Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Buen día, Ministro, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir disculpas al aire por que el otro día lo dejé plantado. Bueno, son esas circunstancias. Nunca me pasa, pero Sí. me pasó por no haberlo tenido anotado en la Bueno, agenda. es un accidente. Un 14 de abril, o sea, el hecho de que usted no haya venido el otro día genera precisamente que hoy coincida con una fecha que para usted seguramente tiene alguna connotación. Una herida suya, por ejemplo, cumple hoy 42 años. Una herida no, 4. 4 heridas, pero una importante que era en el cuello, ¿no? Sí. En el lado izquierdo. Ah. Ahí va. Esa herida. ¿Y qué la representa? ¿Es de recordar este tipo de fechas, Eleuterio? Bueno, yo más bien lo recuerdo porque la prensa se ocupa, si no, no lo recordaría espontáneamente. Ya hace mucho y estoy metido en muchas actividades que me tienen ocupado, ¿no? Muy ocupado. No llegó la No lo reconciliación. hago por ningún otro motivo, es Claro. sencillamente que eso. Pero como generalmente siempre la prensa da cuenta Sí, de la fecha y sí. claro. de acuerdo. ¿No llegó la reconciliación deseada desde su punto de vista, en este caso como Ministro de Defensa? No sé, no entiendo bien qué sería eso. Me parece que, no sé qué autor dijo que las guerras civiles se terminan solamente con un abrazo. Lo dijo un autor de hace mucho tiempo, ¿no? Las otras guerras se terminan más rápido, en todo sentido, cuando se termina. Por eso esa terminación real de las guerras civiles es más costosa y más lenta. Y el concepto del perdón, Henry Engler, aquí mismo donde está usted, había señalado que muchas veces se le acusa de cierta falta de valentía para decir, bueno, en fin, yo tengo ganas de pedir perdón, y que a veces se le cuestionaba ese aspecto. Usted está recordando seguramente, la gente, aquellas consideraciones con el flaco Jesús, ¿no? Después le voy a preguntar si sigue hablando con él, si él le sigue diciendo Sí, ñato sí. y usted a él ¿Cómo flaco. se enojaron? ¿Cómo Se enojaron algunos fariseos? Porque bueno, esto también es una Semana Santa, así que viene al caso Claro. recordar estas cosas. Sí, yo en aquel entonces dije que lo más difícil no es pedir perdón, lo más difícil es perdonar, ¿verdad? Y bueno, no se anota nadie para perdonar. Usted había Todos se convocado anotan a una mesa, para que digamos, otros ¿no? pidan perdón, ¿no? Había convocado una mesa y dice, bueno, si son capaces de formar esta mesa y pedimos perdón todos, Seguro, seguro, sí, pero numerosa esa mesa, ¿no? muy numerosa. Muy numerosa, sí. ¿Institucionalmente no corresponde un pedido de perdón del Estado? No, creo que no. No, que lo hizo el Estado, reconoció públicamente esto, pero creo que es más profundo el problema, ¿no? Es más profundo y no se arregla ni con una ley, ni con un decreto. Bueno, Es más. mencionó lo del abrazo, ¿no? Que las guerras civiles, citando a un autor, culminan con un abrazo. ¿Qué le pareció el abrazo de Tabaré con Pedro Bordaberry el otro día? No, me parece normal. Yo también me he encontrado a veces que no me quiero comparar con Tabaré Vázquez, ¿no? En las campañas electorales tan ajetreadas de nuestro país, muchas veces uno se cruza, a veces en un canal de televisión, en una radio, con los otros candidatos, incluso de los otros partidos, ¿no? Es más frecuente de lo que parece, Sí, ese tipo claro. de encuentros. Imagínense, especialmente en el interior, porque cuando los canales son chicos, y las radios también generalmente son más pequeñas, por lo que durante la mañana cuando se hacen las audiciones en la radio y en los horarios en que se hacen las audiciones en la televisión, Entra a uno y veces sale otro, claro. estamos haciendo cola. En el corredor, es cierto. Y además usted tuvo su tarea parlamentaria, donde también es muy frecuente este tipo de No, ahí se encuentros. trabaja todo el día con los adversarios políticos, Claro. en las comisiones, en los pasillos, en las diversas áreas de trabajo, eso es permanente. ¿Falta sintonía entre la dirigencia y la gente?
No creo en el Uruguay, no creo. Uruguay es un país en el que somos todos primos, es un país de cercanía, casi que todos nos conocemos, con muy pocas averiguaciones uno averigua quién es quién, ¿no? No creo que a los políticos uruguayos les falte sintonía con la gente. ¿Y sobre la militancia específicamente del Frente Amplio? ¿Languideció? ¿Cómo? ¿Languideció? Yo creo que cambió la manera, la televisión, la tecnología, las computadoras y el acceso a las redes sociales, a internet, etcétera, todos los enormes cambios tecnológicos han cambiado el modo de la militancia y la vida mismo no es igual porque ahora se trabaja muchas horas, como repite Mujica, a veces para comprar algunos chiches, medios inservibles y otras veces porque el sueldo no alcanza, que es la mayoría de los casos. Entonces, y trabaja la señora y el marido y no restan fuerzas después para ir a un tipo de militancia como la de antes, que implicaba reuniones a veces interminables o largas. ¿Y eso cómo impacta o condiciona circunstancias como las de este año electoral, la del 1 de junio, donde seguramente el Frente Amplio estará evaluando esa especie de cierta quietud en las filas? Hay chatura Apatía. general, de acuerdo a como yo lo veo, en toda la campaña electoral, incluyo a todos los partidos y el propio pueblo, ¿no? No ha cobrado la intensidad que otras veces. Tal vez porque hay una sola interna competitiva, que es la del Partido Nacional, no la hay en el Partido Colorado, no la hay en el Frente Amplio, tal vez que el voto no es obligatorio, ¿Por qué? Sí. tal vez que la gente prefiere enterarse de las cosas a través de los medios audiovisuales de los que dispone. ¿Debería ser obligatoria la elección del 1 de junio? Sí, para mi gusto sí. Bien, se está debatiendo sobre la vicepresidencia del Frente Amplio. Ha dicho la senadora Constanza Moreira que es una forma de faltarle el respeto porque ella está en carrera aún y todo se resolverá el 1 de junio. Pero primero sobre su percepción de la discusión planteada respecto a quién acompañaría eventualmente a Tabaré Vázquez. Y yo creo que es una discusión que hoy por hoy no tiene sentido, que debería darse después del 1 de junio. Porque ya Tabaré dijo que ese tema lo va a tocar después del 1 de junio. No tiene sentido lo de Astori proclamando a Mónica Javier, tampoco lo del MPP bueno, con Luciano Polaski. para mí no, pero bueno. Bien. Es una opinión personal. ¿Cuál es el principal logro que debería exhibir el Frente Amplio hoy por hoy? Yo creo que el trabajo que ha realizado, trabajo en el sentido de dedicarle a las tareas de gobierno en todos los niveles muchas energías, una leal vinculación al trabajo. Y entre sí. Se nos podrá discutir cualquier cosa, pero eso no. Y es bueno que eso suceda, ¿no? Creo que la gente, especialmente los funcionarios del Estado, saben que eso es así. Y usted ha dicho aquí mismo, cuando ha debido ser crítico de su fuerza política, lo ha manifestado públicamente y acá en este espacio. ¿Qué es lo que queda en el debe o de pronto lo que no salió como usted hubiera querido? El tema de educación, creo que tenemos un debe, porque además estamos en un mundo nuevo y el que se nos viene encima va a ser más nuevo todavía. Y para ese mundo que la juventud va a tener que protagonizar, no solo enfrentar, sino protagonizar, desempeñarse ahí, la herramienta fundamental va a ser la educación. Más que antes, yo lo visualizo así. Le repito, no es para mí el tema, ni para los de mi edad, pero para los de la juventud
es un tema insoslayable, ¿no? Bien. Un mundo cada día más tecnificado, más complicado, donde hay una serie de conocimientos son imprescindibles para poder defenderse, ¿no? Ministro, voy a plantearle el asunto este de Pluna y los procesamientos de Lorenzo y Caloia. ¿Fue a visitar a Zimmer al final? No, voy ahora a ir porque justamente el viernes que yo iba a visitar a Zimmer fue que tenían que ir al juzgado Caloia y Lorenzo y por prudencia esperé. Ajá. Toda mi solidaridad para Lorenzo, para Caloia. Y para Zimmer. Se las manifesté personalmente y para Zimmer, ¿no? Pero aprovecho esta oportunidad de hacerlo públicamente. Creo que, sí, que es no sé si es que la ley está muy confusa, ¿Se presta para la discrecionalidad? de los jueces, sí, y para la injerencia indebida de los jueces en fiscales en asuntos de gobierno, ¿no? ¿Hubo injerencia indebida con este fallo? Es como dijo Pepe, creo que ayer. Es una excelente espada de Damocles para que uno no haga nada, para los corchos que flotan, que buscan flotar, que estando en un lugar donde hay que tomar decisiones, deciden hacer la plancha, ponerse las pantuflas, tratar de que no pase nada, ordenar además que no pase nada, absolutamente nada. ¿Usted transita por esa línea del abuso de funciones en su gestión No, diaria? pero me doy cuenta que es muy fácil caer en esa volteada, ¿no? Porque yo ahora estoy en un lugar de altísima ejecutividad. No era así en el Senado, ¿no? Pero en un lugar como el Poder Ejecutivo, me imagino en los entes autónomos, lo que debe ser más intenso aún. Hay que tomar decisiones cada 10 minutos. Bueno, manejando muy graves a veces, claro, ¿no? y manejando mucha plata, además. En el caso del Ministerio de Defensa... El Ministerio de Defensa maneja poca y nunca la ve porque... Claro, el Ministerio como unidad ejecutora, digamos, pero el presupuesto militar, ¿cómo siguió transitando ese debate con Constanza Moreira que hablaba de la necesidad de reducir ese presupuesto? No hubo un debate. Hubo una discusión pública. Sí, pero eso no se le puede llamar debate. Cuando Uruguay organizó el debate sobre defensa nacional, que duró 5 años, que lo habíamos prometido en la campaña electoral del 2004, que por primera vez Uruguay va a tomar en sus manos el tema defensa en un debate abierto al público, y eso se ejecutó. Participaron en él los que quisieron participar, gremiales, sindicatos, gremiales patronales, universidades, intendencias, militares, etcétera, universidad, y especialistas de todo tipo, varios talleres temáticos. Los insumos de ese gran debate dieron lugar a un proyecto de ley que fuera, luego de un también debate intenso en el Parlamento, fuera aprobado por unanimidad, dándole al país por primera vez en su historia la Ley Marco de Defensa. Que aprovecho para informarles, creo que es una primicia, que esa Ley Marco de Defensa promulgada en el año 2010, cuando está por asumir Mujica la presidencia de la República, luego de ese debate que transcurrió durante el gobierno de Tabaré Vázquez, ordenó crear el CODENA, la Comisión de Defensa Nacional, que está integrada por la Presidencia y 4 ministerios, el de Defensa, el del Interior, el de Finanzas y el de Relaciones Exteriores, y que tiene una secretaría permanente. Y ese organismo, lo primero que funciona a nivel de la Presidencia, lo primero que tenía que hacer era producir la política de defensa nacional. La primicia es que el viernes pasado también tuve que suspender actividades porque a las 9 de la mañana el señor presidente convocó al CODENA y se dio por aprobado el documento elaborado a lo largo de todo este tiempo
por parte de las delegaciones de los 4 ministerios y la participación especial del Ministerio de Defensa. Discutido a nivel de presidencia, a nivel del CODENA, en 2 o 3 reuniones que hubieron, y finalmente aprobado. O sea, Uruguay también tiene ahora, por primera vez en su historia, una política de defensa nacional emanada de aquellos debates y de este organismo flamante que va a tomar conocimiento público e internacional, como muchos países tienen, o la mayoría de los países tienen, y además publican, porque tenemos compromisos en ese sentido contraídos, porque la publicación de estas cosas genera confianza entre los países, especialmente entre los países hermanos. Bien, el principal... Así que en estos días usted se va puede tener el texto de la política de defensa nacional. Bien, como principal objetivo, ¿cuál sería, ministro? Digo, para que la gente por lo menos tenga un principio. El principal objetivo es explicitar cómo está el mundo, cómo está la región, qué vulnerabilidades tiene nuestro país, qué amenazas y qué riesgos corre. Aquello de las hipótesis de conflicto. Por lo por tanto, ejemplo. no, hipótesis de conflicto. Hoy no hay hipótesis de conflicto por la sencilla razón de que la predominancia de la situación estratégica es la incertidumbre, lo cual es complicado, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde lo más cierto es que hay lo incierto. No sabemos las cosas que pueden pasar, pero sabemos que puede pasar cualquier cosa. Y aquello de los conflictos, por ejemplo, asociados a los vecinos, a la posibilidad de situaciones con los vecinos, dejó de ser tomado en cuenta en un momento, pero para poner énfasis o una lupa sobre el narcotráfico. Tampoco el narcotráfico es una hipótesis de conflicto. No, sí, justamente en ese documento usted podrá ver que se enfilan o se deletrean las amenazas percibibles, ¿verdad? Hoy. Y el narcotráfico y la irrupción de nuevas amenazas comparadas a las que antiguamente o clásicamente se entendían como amenazas, que son el delito organizado y con mucho dinero, con mucha sofisticación, que no solo involucra el narcotráfico, aunque el narcotráfico es uno de los ingredientes más pesados, sino la trata de personas, el tráfico de armas. Cuidado. Hay ¿Y el ejército tomaría parte entonces de esa...? Ahora este documento que se acaba de aprobar se llama Política de Defensa Nacional, y como una gran novedad tiene que la defensa nacional abarca mucho más que el ejército. La defensa nacional involucra prácticamente al pueblo uruguayo, y ni que hablar a todos los resortes del Estado. Al pueblo movilizable, me dijo usted hace un tiempo, ¿no? Eso ya estamos hablando en términos militares. En términos no militares, defensa nacional, hoy, que es la mayoría de los problemas de defensa nacional, no son militares. Por estas amenazas nuevas, no son militares, porque el cambio climático es otra gran amenaza. Ya diría que no es amenaza, es una realidad, bueno, con consecuencias para las que hay que prepararse. Usted ha dicho siempre aquello de la próxima guerra será por los recursos naturales. Eso ya estamos hablando en términos militares, también. Pero si alguien quiere apropiarse de nuestros recursos o de los recursos regionales por la fuerza. Pero el cambio climático, si bien podemos adjudicar responsabilidades, etcétera, es un fenómeno universal. Acaba de declarar la ONU por enésima vez que si no hay cambios radicales esto es imparable y de funestas consecuencias. ¿Cómo no vamos a tomar en cuenta en un documento de defensa nacional tremendo problema con las consecuencias concretas que puede tener para Uruguay? Sí. Ustedes ahora, los canales de televisión han mostrado rescates que ha producido la Fuerza Aérea en estos días, porque fue como una trampa. Comenzó la Semana Santa, la gente salió a acampar y llovió como llueve ahora, que no es como se llovía antes. Tenemos lluvias, no sé, más torrenciales, que acumulan más agua en menos tiempo, y eso produce desbordes y produce eso que pasó en estos días. Quedó gente de pronto aislada
Claro. en medio de una inundación abrupta. Sí, el tema es que los diagnósticos, por ejemplo, de organismos internacionales, cuando llegan a Estados Unidos o a China, dicen, no, sí, qué problema, y siguen adelante con sus políticas. Muy bien. Entonces, si las grandes potencias, usted ya está, es un estratega, usted ya está sacando conclusiones correctas. Si las grandes potencias no van a dar, perdónenme la palabra, pelota, tenemos que prepararnos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y entonces hay que tomar cartas en el asunto a nivel de todos los ministerios, no a nivel del Ministerio de Defensa Nacional. Por ejemplo, ¿no? Ministro, Ahora cuando están buscando este avión tan extrañamente desaparecido, han descubierto que también el Océano Índico está todo lleno de basura. Absolutamente, hay unas fotos que son impactantes. Le cambio de tema porque ya nos estamos yendo de tiempo. ¿El ex ministro de Defensa, Luis Rosadilla, ha planteado el reclutamiento de voluntarios para defender a Venezuela? No, que él se va a anotar como voluntario, porque él se anotó de voluntario para ir a pelear a las Malvinas. Y lo condecoraron por eso, ¿no? Acaban de condecorarlo, claro, por eso. Él ya estaba en libertad, porque antes había estado, era cocinero en la cárcel de Libertad. Se ve que salió en libertad y reventó esa guerra y se fue a apuntar. Y ahora, como ve que la cosa está complicada en Venezuela, dice que él se va a apuntar también. Pero hablaba de reclutamiento. Para ir a pelear, y si está llamando que otros también vayan a apuntarse. ¿Qué opina de esa postura? Bueno, yo no me voy a ir a apuntar para ir a pelear a Venezuela, entre otras cosas porque estoy con sobrepeso. Pero más allá de la ironía, pero ¿le corresponde, digamos? No creo que por ahora la agresión a Venezuela, que la hay una agresión a Venezuela, como hay una agresión a Ucrania, como hubo una agresión a Egipto, a Siria, a Libia, en fin, a Tailandia, a Birmania, a Georgia, a una cantidad de países que se desestabilizaron programadamente. Pero lo de Venezuela aún no justifica una decisión de esta naturaleza. Yo no creo que, ojalá que, capaz que tiene razón Rosadilla, pero, porque nadie es adivino, pero yo estoy rezando, le prendí una vela a que por encima de todas las cosas no se llegue a nada así en Venezuela. Bueno, cerrando aunque esto... la cosa está que arde, ¿no? Sí, está que arde. Vamos a volver sobre un tema interno, a cuenta de seguir hablando más adelante, si le parece. El factor Constanza, y allí es donde uno se pregunta, ¿le hace bien? ¿Usted está molesto con esa candidatura de Constanza Moreira? No. ¿Cómo le observa? ¿Como relevante, irrelevante? ¿Qué consideraciones tiene sobre eso? No tengo ninguna consideración. ¿No? ¿Le hace bien? ¿Le hace mal? Me insisten. No. A mí me van a dar el premio Constanza Moreira porque me alquiló toda la prensa para hablar de nada más que de ese tema. Claro, pero lo que pasa es que usted cuando emplea aquel término que la califica como de ignorante respecto en temas militares, militar, sí, claro, muy ignorante. ¿Sigue siendo ignorante? Sí. ¿Qué tiene de malo? No. Yo de física nuclear no sé nada, soy un ignorante, soy un atrevido si me pongo a hablar de física nuclear, ¿no? Claro. Aunque capaz que si me da una guitarra, le improviso. De pronto lo que sorprende es ese tipo de rencillas. No es rencilla. No es rencilla, es choque interno. Es decir, yo hago una estimación sobre un tema. Bien. Yo de politología no sé nada. De sociología tampoco. ¿Cómo fue aquello de la tanga? De derecho tampoco. Usted habló de aquello de la tanga, ¿no? En la concertación que mostraba. ¿No es una forma de striptease esto en el Frente Amplio también? Sí, pero no es tan impúdica y tan pornográfica, porque los blancos y los colorados, durante añares, desde que yo era chiquito, cuando a la izquierda le decían que eran la misma cosa, ponían el grito en el cielo, se sentían ofendidísimos, que ellos no eran la misma cosa, eran una cosa muy distinta. Y otrora lo fueron, sí, cómo no. Pero de un tiempo a esta parte eran la misma cosa y bueno, ya hubo pactos rosados, coaliciones de gobierno rosadas, alianzas departamentales rosadas, pero todo medio con hoja de parra o con minifalda.
Y lo del Frente Amplio, a ver, de repente decidieron, sí, pero decidieron ir juntos. ¿Qué prenda usa hoy el Frente Amplio? Fundar un partido nuevo que se va a llamar La Concertación para ir a la candidatura a la Intendencia de Montevideo. La gente abre el diario. Entonces ya ahora no hay más hoja de parra. No hay hoja de parra. Lo digo con todo respeto, es un análisis político, como los que hace Botinelli o Sordo González. Bueno, ahora haga el análisis político del Frente Amplio. ¿Cuál es el problema del Frente Amplio? ¿Hoja de parra? El Frente Amplio es una colcha de retazos, como bien se dijo cuando lo fundamos. Ambos partidos tradicionales. ¿No era peyorativo eso de la colcha de retazos? Y yo qué sé, en aquel entonces ellos se enojaron cuando yo dije lo de la tanga. Se pusieron terribles, ¿no? Y a nosotros nos han dicho de todo, y al Frente Amplio le dijeron colcha de retazos, y colcha de retazos en el 71, que además iba a durar muy poco, por eso además, porque era colcha de retazos. Había un desprecio a las colchas de retazos que usa la gente humilde, ¿no? También, como siempre, ¿no? Acuérdese aquel otro ministro que habló de la merienda de negros y el otro que dijo que Pepe vivía en una cueva y, en fin, siempre hay una especie de pituitaria y de paladar negro que los hace entrar en esos errores, pero la interna del Frente Amplio. Entonces nosotros, esa colcha de retazo y para nosotros es un timbre de honor, porque la colcha de retazos ya lleva ponchada de años y pasó por una máquina de destruir gente, destruir carne, destruir hueso, no solo idea, que fue la dictadura, que cayó con la mayor cantidad de nudos de ese látigo sobre el Frente Amplio, desgarrándolo y tratando de que esa colcha de retazo desapareciera hasta de la memoria del pueblo uruguayo, de que alguna vez había existido. Y sin embargo, de esa prueba de fuego resurgió más fuerte que antes. De modo que yo estoy orgulloso de la colchita nuestra de retazos, donde convivimos en unidad gente de distintas procedencias, de distintos modos ideológicos de ver el mundo, y discutimos, claro que discutimos. ¿Cómo? Discutimos hasta por demás, pero nos va bien en ese frotar de cerebro. De vez en cuando sale alguna chispa y alguna idea. Muchas gracias, ministro. Gracias. Una pregunta que me hacen por internet acá, pero cortita y al pie si quiere. Sí. ¿Se va a legislar, a aprobar, a determinar el uso de drones desde el punto de vista comercial? ¿Eso es un área del Ministerio de Defensa? No, ya se están usando. Hay cantidad de productores agropecuarios que ya están usando drones. No hay que regularlo, digamos. Sí, hay que regularlo como se regula cualquier tipo de cosa que vuele. A ver, incluso los parapentes, y más que los parapentes con el motorcito atrás, que yo me gustaría ser joven para dedicarme a ese deporte, que ya no puedo, van a tener que ser regulados, porque son cosas nuevas, no hay ámbito legal, no fue previsto por nadie que surgieran estos fenómenos, igual que los drones, claro, porque pueden ocasionar accidentes en el tránsito aéreo, especialmente de aviones particulares. U obtener información calificada, porque un dron encima del campo de marihuana va a calcular claramente cuál es la producción del Estado. Y un dron puede estar mirando además las cárceles. ¿Dónde va a estar el campo de marihuana? No se sabe todavía. Se está haciendo recorridas. Personal de la Junta de Drogas y del Ministerio de Defensa para ver si... No está resuelto el lugar. No, porque capaz que no hay uno adecuado. Por más que se quiera, hay que ver si hay alguno que sea adecuado. Muy amable, ministro. Muchas gracias por a usted. ese tiempo. Bueno, el señor ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Pausa y seguimos en Telebuen Día. Recibimos con muchísimo gusto, como siempre, al señor ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Buen día, ministro, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir disculpas al aire por que el otro día lo dejé plantado.
Bueno, son esas Nunca circunstancias, me ¿no? pasa, pero Sí. me pasó por no haberlo tenido anotado en la Bueno, agenda. es un accidente. Un 14 de abril, o sea, el hecho de que usted no haya venido el otro día genera precisamente que hoy coincida con una fecha que para usted seguramente tiene alguna connotación. Una herida suya, por ejemplo, cumple hoy 42 años. Una herida no, 4. 4 heridas, pero una importante que era en el cuello, ¿no? Sí. En el lado izquierdo. Acá. Ahí va. Esa herida. ¿Y qué la representa? ¿Es de recordar este tipo de fechas, Eleuterio? Bueno, yo más bien lo recuerdo porque la prensa se ocupa, si no, no lo recordaría espontáneamente. Ya hace mucho y estoy metido en muchas actividades. Seguro, sí, pero numerosa esa mesa, ¿no? Muy numerosa. Muy numerosa, sí. ¿Institucionalmente no corresponde un pedido de perdón del Estado? No, creo que no. No, que lo hizo el Estado, reconoció públicamente esto, pero creo que es más profundo el problema, ¿no? Es más profundo y no se arregla ni con una ley, ni con un decreto. Bueno, Es más, mencionó lo del abrazo, ¿no? Que las guerras civiles, citando a un autor, culminan con un abrazo. ¿Qué le pareció el abrazo de Tabaré con Pedro Bordaberry el otro día? no, me parece normal. Yo también me he encontrado a veces que no me quiero comparar con Tabaré Vázquez, ¿no? En las campañas electorales tan ajetreadas de nuestro país, muchas veces uno se cruza, a veces en un canal de televisión, en una radio, con los otros candidatos, incluso de los otros partidos, ¿no? Es más frecuente de lo que parece, Sí, ese tipo de claro. encuentros. Imagínense, especialmente en el interior, porque cuando los canales son chicos, y las radios también generalmente son más pequeñas, por lo que durante la mañana cuando se hacen las audiciones en la radio y en los horarios en que se hacen las audiciones en la televisión, Entra a uno y veces sale el otro, claro. estamos haciendo cola. En el corredor, es cierto. Y además usted tuvo su tarea parlamentaria, donde también es muy frecuente este tipo de No, ahí se encuentros. trabaja todo el día con los adversarios políticos, Claro. en las comisiones, en los pasillos, en las diversas áreas de trabajo, eso es permanente. ¿Falta sintonía entre la dirigencia y la gente? No creo, en el Uruguay no creo. Uruguay es un país en el que somos todos primos, es un país de cercanía, casi que todos nos conocemos, con muy pocas averiguaciones uno averigua quién es quién, ¿no? No creo que a los políticos uruguayos les falte sintonía con la gente. Y sobre la militancia específicamente del Frente Amplio, cierta falta de valentía para decir, bueno, en fin, yo tengo ganas de pedir perdón y que a veces se le cuestionaba ese aspecto. Usted está recordando seguramente la gente aquellas consideraciones con el flaco Jesús, ¿no? Después le voy a preguntar si sigue hablando con él, si él le sigue diciendo Sí, ñato sí. y usted a él ¿Cómo flaco. se enojaron? ¿Cómo ¿Cómo se enojaron algunos fariseos? Porque bueno, esto también es una Semana Santa, así que viene al caso Claro. recordar estas cosas. Sí, yo en aquel entonces dije que lo más difícil no es pedir perdón, lo más difícil es perdonar, ¿verdad? Y bueno, no se anota nadie para perdonar. Usted había Todos se convocado anotan a una mesa, para que digamos, otros ¿no? pidan perdón, ¿no? Había convocado una mesa y dice, bueno, si son capaces de formar esta mesa y pedimos perdón todos. Seguro. Es que me tienen ocupado, ¿no? Muy ocupado. No llegó la No lo reconciliación. hago por ningún otro motivo, es Claro. sencillamente que eso. Pero como generalmente siempre la prensa da cuenta Sí. de la fecha, y sí. Claro. de acuerdo. ¿No llegó la reconciliación deseada desde su punto de vista, en este caso como ministro de Defensa? No sé, no entiendo bien qué sería eso. Me parece que, no sé qué autor dijo que las guerras civiles se terminan solamente con un abrazo. Lo dijo un autor de hace mucho tiempo, ¿no? Las otras guerras se terminan más rápido, en todo sentido, cuando se termina.
Por eso esa terminación real de las guerras civiles es más costosa y más lenta. Y el concepto del perdón, Henry Engler, aquí mismo donde está usted, había señalado que muchas veces se le acusa de